Muy buenas noches, desde la Fundación Educativo Cultural Arte Oficio, Casa Taller MLO y Taller Escuela de Lutería Arte a Mano, le damos la más cordial bienvenida a estas sesiones sonoras Cuerpo-Instrumento, en este ciclo de guitarristas y sus intérpretes. Sean todos, todas y todes bienvenidos. Esta noche tenemos el agrado de presentar a Daniel Gómez Olivares. Daniel es músico formado como guitarrista y profesor. Posteriormente dedicado a la gestión cultural con enfoque de memoria y patrimonio popular. Como creador autodidacta, desde muy joven escribe canciones influenciadas, cada una de ellas por la trova cubana y chilena. Canciones que van desde lo simbólico de nuestra realidad hasta la metáfora de la vida y sus interrogantes. Sobre su vínculo con la guitarra, Daniel expresa: la guitarra ha sido siempre, en mi viaje, un instrumento imprescindible. He buscado en ella la vía para la expresión de emociones que no caben en un texto o en una imagen. La búsqueda del sonido en una cuerda o la armonía aplicada a ella es sin duda una experiencia única en la creación. En este sentido, con la guitarra también ha incursionado en componer para documentales patrimoniales, donde la atmósfera sonora obedece a la historia de lo popular, un viaje creativo que ilustra la calle y su memoria. En el puñado de canciones que nos presenta Daniel esta noche, podrán conocer parte de su corto viaje, que refleja algo muy profundo de su historia, la niñez y el eterno asombro a lo nuevo. Les dejamos entonces con las maravillosas canciones de Daniel Gómez. Y bien, amigues, mañana a esta misma hora lo esperamos a todos con el músico y guitarrista Felipe Valdés. Sigan nuestra programación cultural que podrán encontrar en las redes sociales de la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio, Casa Taller MLO y Taller Escuela de Lutería Arte a Mano. Ahí podrán enterarse de nuestras iniciativas en torno a la música, la lutería y la organología. Así es que bueno, esta noche que disfruten la música y será hasta mañana. No podría decir si la guitarra es un instrumento que yo escogí o fue apareciendo en mi vida en distintas etapas de mi niñez, en mi juventud, en las que siempre estuvo presente a través de mi familia, mis padres, ¿verdad? Eh, Algunos tíos también cercanos a la música también y al folclore. Y cada vez que me encontraba con ellos en alguna fiesta, la guitarra era en algún momento
principal en donde todos nos atrapábamos ahí, y eso siempre me llamó mucho la atención. Y no solo en fiestas familiares o en reuniones familiares, también en el barrio, en la escuela, y principalmente en la escuela, donde ya en la media, ya un poco más grande, donde tuve demasiadas cercanías con guitarristas, en donde entre compañeros y profesores fui aprendiendo, sacando canciones, escuchando un poco más de música, fijando más en la guitarra, ¿cierto? En las formas de tocar, en las distintas técnicas de manejar el instrumento, ¿verdad? Y ahí fui aprendiendo, y de esa manera como que puedo decir que siempre estuvo cerca. No sé si fue una elección libre, pero siempre me llamó la atención, siempre estuvo ahí. Y en el sentido de la relación que puede haber del instrumento con la creación, es un encuentro y una relación bastante estrecha y no menos íntima, ¿ah? En el sentido en que hay por lo menos dos etapas importantes, que es la búsqueda de la creación, ¿cierto? La búsqueda de los sonidos, de las notas, eh, en donde en ese proceso de búsqueda hay un trabajo de exploración importante con el instrumento, hay una cercanía mayor, y luego de eso viene después también la búsqueda de la interpretación de esos sonidos, de esas notas en el instrumento, que es un proceso distinto. Por lo tanto, el proceso de relación que hay con la guitarra como instrumento principal de creación, en mi caso, es bastante íntimo, bastante importante. Son largas horas de comunicación, en donde se busca esos sonidos, esas formas de tocar, ¿cierto? Las maneras de buscar el sonido que uno está pensando, está sintiendo, ¿no? En ese sentido, la guitarra se comporta de maravilla, de alguna manera, en el sentido de poder darte todos esos... buscar las respuestas que uno anda buscando, ¿no? En esos sonidos, en las armonías que están sonando en tu cabeza, eh, o en algunos casos también los sonidos que van requiriendo los textos que uno está escribiendo, con sus distintas intencionalidades también en el lenguaje. Entonces esa búsqueda interpretativa también con el instrumento es bastante fuerte, y bastante importante y bastante íntima.
términos de sonido del instrumento, puedo decir que también es parte de una búsqueda. ¿Ah? Una búsqueda que debe ser coherente con la creación misma, ¿no? Del mensaje que queremos entregar, de lo que queremos comunicar. En ese sentido, la guitarra y su construcción tiene mucho que decir, y es bastante importante esa búsqueda sonora del instrumento. Ese viaje me ha permitido, después de probar varias guitarras y sus distintas sonoridades, y esa búsqueda me ha llevado a contener y trabajar con una tapa de cedro, en este caso es una tapa de madera que produce un sonido bastante versátil y bastante cálido, que puede ocuparse en distintas sonoridades, distintos estilos, mejor dicho, y que se adapta de manera muy bien, y en términos sonoros es bastante cálido, ¿ya? Y que siento que se adapta perfectamente a los sonidos que yo he ido buscando en la creación, ¿ya? Siento que son muy partner entre ellos, sonoridad versus las intenciones que hay en la creación. A eso me refiero con la coherencia. Y en ese sentido también, en términos de cuerdas, trato de siempre aprovechar lo máximo que el instrumento me pueda dar, en términos de sacarle todo el volumen posible, sin perder, ¿cierto?, la calidez del sonido. En ese sentido ocupo cuerdas que son híbridas entre el carbón y el nylon, la que me permiten sacar mucho volumen del instrumento, ¿ya? Sin perder la calidez, que es lo que me ha llevado este viaje de buscar estas sonoridades, ¿no? Bajo más abierto a la ciudad, y ya no sé por qué sigo aquí, si no soy yo. Canto más a prisa la canción, canto lo que no debo cantar, y me voy con tu risa y el arte que en mis manos se quedó, y un barco que en mi mente se perdió. Salgo con la magia de encender la verdad, saco los disfraces sin sufrir la soledad, desato la imagen lunar, presencia del astro solar, y así soy con la esencia, disparo luminoso en el andar, presencia de un ser esencial. Busco en cada espejo el corazón, somos la conciencia universal, grito con el hambre de soñar.
quien me guía, pintando las alas de azul. Te busco y te encuentro sin edad. Inmortal. Sin duda, analizar esta sincronía que hay entre el cuerpo y la guitarra, sin duda requiere una reflexión quizá un poco más profunda de lo que yo pueda aportar, sin duda. Y lo que puedo decir que es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Que parte en un origen, ¿cierto?, de conocer el instrumento, de aprenderlo, las primeras lecciones. El cuerpo de alguna manera se va adaptando a este lenguaje, ¿ya? Este lenguaje de moverse en la guitarra y de hacerla sonar. El cuerpo va adoptando postura, forma, uno se va adaptando como una enredadera, ¿no?, que con el paso del tiempo se va haciendo parte de otro entorno más, en este caso la guitarra. En ese sentido, ese proceso de tiempo, lo valoro mucho, ese proceso de tiempo en que uno se adapta al instrumento y va conociendo las distintas posibilidades que te da, en base a las distintas técnicas que pueden existir y cómo uno las adapta a sus formas de crear. Esa búsqueda a nivel sensorial es muy importante analizarla siempre, en el sentido también de volver a ser coherente con lo que uno busca. En términos sensoriales es fácil sentir que el instrumento vibra en ese sentido, y cada uno siente cuando está tocando que el instrumento está vibra y el cuerpo vibra. Esa sincronía que se da con el cuerpo y el instrumento es bastante interesante y digno de análisis mayores, sin duda, de cómo entramos en ese juego, en esa burbuja de la música en torno a un instrumento que vibra, ¿no? y un cuerpo obviamente que siempre está vibrando y sintiendo. En ese sentido siento que desarrollamos una memoria emotiva y sensorial en torno al instrumento muy íntima, muy personal. Y cada quien, notarán ustedes que tocamos de manera distinta, nos situamos de manera diferente, tocamos de manera distinta, obvio. Y eso es parte de este viaje de la búsqueda, ¿no?, de cómo adaptarse a un instrumento, y explorar sus distintas posibilidades para nuestras creaciones. Un día más que se fue, un abrazo que no di,
está bien donde tú estás. Tú de aquí no pasarás. La vida se alcanzó a descubrir. Escándalo del viento, escándalo del viento, escándalo del viento. Interesante analizar esta sincronía que pueda haber o apropiación que pueda haber mayor en torno a lo que uno crea y también en la utilización del instrumento en torno a verlo por la mirada del género, ¿no? Sin duda eso nos lleva a una búsqueda de identidad importante que tiene que ver con la madurez de lo que uno quiere expresar, de encontrar la forma de querer expresar lo que uno está componiendo, creando. En ese sentido, los géneros que están en uno florecen de alguna manera en la búsqueda de eso, ¿no? Y en ese camino uno genera una identidad importantísima de influencias culturales también que están en nuestro camino. En un sentido, en mi caso personal, deambulo entre la guitarra clásica y la canción de autor, más ligada a lo trovadoresco, ¿no? Y en ese viaje cultural también se genera esta apropiación mayor de identidad y esa búsqueda incansable, estilística que uno también quiere obtener, buscar y poder ya impregnarlo, ¿no? en las creaciones que uno va teniendo a través del tiempo. Y esa es una profunda transformación también en el tiempo. Nuestras composiciones van variando a través de las épocas, vamos adquiriendo nuevas formas, lenguajes, queriendo decir cosas nuevas, y en ese camino claramente hay una apropiación mayor de la identidad. Déjame regalarte un abrazo, una brisa, una manera de hablarte. Déjame regalarte un tiempo, un beso en el aire, una forma de cantarte. Déjame buscarte en el largo viaje que nos lleva al sol, que nos lleva al sol. Déjame decirte que busco tus ojos en el aire, en un discurso quemante. Déjame pintarte las manos que hablan de un verso, de una mirada brillante. Déjame cantarte en una mirada que cae de un abril, que cae de un abril, como las flores que dicen que son de amor, como las flores de papel que llora un Dios, como las flores de papel que llora un Dios. Déjame imaginarte en la estación de una carta, el arcano sin nombre.
déjame liberarte. Una risa, un sueño, un destello de tu tiempo. Déjame buscarte en el largo viaje que nos lleva al sol, que nos lleva al sol. Déjame cantarte en una mirada que cae de un abril, que cae de un abril, como las flores que dicen que son de amor, como las flores de papel que llora un Dios, como las flores de papel que llora un Dios. Considero que la guitarra es un instrumento bastante potente si lo pensamos como herramienta de trabajo, ¿no? Como herramienta creativa, ¿no? Para el trabajo de creación. Es potentísimo, no solo por las posibilidades sonoras que nos puede entregar el instrumento, sino que también porque es un instrumento bastante versátil en términos de estilo y formato, o hacia donde nos lleven nuestras creaciones. Es un instrumento tanto como el piano que son muy versátiles, y eso los hace y los convierte también muy amables de poder trabajar con ellos. Sin duda, en ese sentido, la guitarra también es muy intuitivo. Lo considero un instrumento bastante intuitivo una vez que ya logras comprender y conocerlo, cómo es su funcionamiento. Eso nos repercute también a nosotros, los que ejecutamos, ¿no? En un sentido de desarrollar un poco más la sensibilidad en el lenguaje del instrumento. Desde ese punto de vista yo lo llamo amable, ¿ya? Es un instrumento dócil en donde podemos pasar varias horas en el trabajo, desde lo físico también se vuelve cómoda. Por lo tanto, desde varios puntos de vista podemos hablar de este instrumento como de manera muy positiva en términos del ámbito creativo, ¿no? En mi trabajo o en mis composiciones puedo decir que el instrumento es el único instrumento que uso y trabajo todo con ella. De verdad, también soy profesor de música, por lo tanto hay muchas cosas, no solamente crear composiciones, canciones o obras que requieren algún tipo de dificultad, no para nada, sino que también sirve para un montón de otros ejercicios más en lo cotidiano, en el trabajo musical, ¿ya? Eso quería decir. Por lo tanto, es tan versátil y tan cómodo de trabajar que se vuelve casi una herramienta inseparable de nuestra vida cotidiana o la vida cotidiana de los creadores, ¿no? Es un instrumento amable, como lo había dicho, y de fácil acceso para poder buscar en ella nuestras creaciones. Muy potente. De flor en flor te descubrí, y un beso que parpadeó
los espacios que nos puedan permitir reflexionar sobre la música, ¿no? Sobre los instrumentos, el vínculo afectivo con toda esta parte de la construcción creativa, ¿no? de la música a partir de un instrumento tan noble como la guitarra, es que se deben agradecer siempre, ¿no? Desde ese punto de vista agradezco profundamente la invitación de la Fundación Educativa y Cultural Arte y Oficio por generar este espacio tan interesante, ¿no? En torno a la guitarra, en torno a la creación, en torno a este vínculo, ¿no? entre personas, instrumentos, artesanos y distintos oficios que se cruzan entre ellas, ¿no? y poder escuchar las distintas reflexiones de otros compañeros y compañeras lo vuelve para mí quizá un espacio muy importante, bastante mágico, del cual me siento muy agradecido, ¿no? Desde ese punto de vista también quiero enviar un saludo a todas las personas involucradas en estas historias que aparecieron a través de canciones, a través de algunos diálogos, las historias pasadas de mi juventud, mi niñez. A eso me refiero, a todos los personajes que pudieron haber aparecido en esa historia. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Este camino de la guitarra, del instrumento y del oficio de la creación es un ejercicio bello. Los que estén en ese ámbito, en ese desafío tan grande y bello, sigan en eso. El tiempo también y la madurez personal también inciden mucho en este noble trabajo y oficio de la creación. Un fuerte abrazo a todos.